Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Sueños lúcidos, parte 3, final. Fue el grito que salió de sus entrañas al sentir una mano fría que apretaba su hombro derecho. Abrió sus ojos y estaba temblando en la oscuridad, en plena madrugada. Ahora recordaba todo, claramente la escena. Estaba viéndose en un espejo. Era niño y solo en el último instante vio una sombra detrás de él. Y ahora estaba seguro de que ese ser había colocado la mano sobre su hombro. Plenamente consciente, no pudo dormir de nuevo. 2 horas faltaban para salir el sol, así que se levantó. Fue a un closet que tenía en el cual guardaba cosas del pasado, entre ellas unas fotos familiares de la infancia. Con gran sorpresa y también con algo de miedo, Gabriel encontró 2 fotos con Eduardo. En ambas imágenes, además de visualizar sus rostros de infancia, mostraban alrededor tal vez un lugar campestre. Cuando Gabriel miró con detalle, su sangre se heló. De inmediato fue a su computador y al conectarse a la red social y a la página de su supuesto amigo Eduardo, volvió a ver la foto de la cabaña y su mente se devolvió al pasado. Aunque las fotos no le daban seguridad, él no dudaba de que habían sido tomadas en esa cabaña. No recordaba con detalle el haber estado allí, pero una voz interior le decía que su intuición era correcta. Un detalle más decidió revisar esta vez de la página. Miró al lado de la palabra Eduardo esa extraña frase, palabra, que estaba en unos signos que él no podía comprender. Copió la palabra o frase y la puso en el traductor de internet. Al arrojar el resultado, salió que esa era una frase hindú y su significado era sin descanso. Fue tal la impresión de Eduardo que casi pierde el sentido. Tuvo que sostenerse fuertemente de su propio escritorio. Solo le quedaba hacer una cosa más. Tomó la foto de la cabaña y la colocó en el buscador de internet para ver si lograba su ubicación. Y, oh sorpresa, encontró la dirección de aquel lugar. Sin pensarlo más se dispuso a ir. Finalmente no era tan lejos. Era a un poco más de 1 hora de la ciudad donde él vivía. En el camino, en su automóvil, su ansiedad era cada vez mayor. Esto lo hacía por 2 razones. La primera, sus sueños ya no eran tan placenteros como antes. Y de hecho, ya ni sabía si eran lúcidos. La segunda razón es que sentía el llamado de Eduardo. Su aplicación de viaje le mostró que estaba por llegar. Sus nervios aumentaron. Al arribar al lugar, este se veía prácticamente como la foto, pero envejecido, descuidado. Al acercarse y tocar la puerta, vio que había mucho polvo alrededor. Tocó varias veces la puerta, pero nadie parecía estar. Intentó abrirla, sin embargo, estaba cerrada. Pensó que tal vez era una señal que debía irse, dejarlo todo, dejar simplemente así. Habían sucedido tantas cosas que ya no sabía qué pensar. Subió a su carro, pero este automóvil no encendió. Él estaba sorprendido. Es como si se hubiese quedado sin batería. El sol empezó a ocultarse. Así que, provisto de una valentía que en realidad no comprendía de dónde venía, volvió a la cabaña. Tocó más duro, preguntó con fuerza si había alguien, pero el silencio fue la respuesta que tuvo. La verdad, el miedo había desaparecido. Gabriel quería respuestas. Estaba sentado en las gradas de la entrada. Vio que la noche rodeó el lugar y no había ninguna luz alrededor. Decidió recorrer la cabaña por fuera. Solo pensó que esa decisión la hubiese podido tomar antes de que anocheciera. Empezó a caminar lentamente, pues la oscuridad no le ayudaba mucho a su recorrido. Aunque sus ojos podían distinguir con dificultad lo que le rodeaba, sintió un estremecimiento, pues empezó a recordar los 2 sueños anteriores, que al inicio de cada uno eran similares a lo que ahora sentía. Pudo reconocer una puerta, y era como en el sueño. Se acercó a ella para abrirla. Lo logró. Estaba dentro de la cabaña, todo era oscuro. No podía ver si habían interruptores, así que solo siguió caminando. No se atrevió a hablar, pues ahora tenía miedo. Todo alrededor se volvía denso. Miró al piso y vio sus pies descalzos y pequeños. ¡Santo cielo! ¿Estaba atrapado de nuevo en un sueño?, se preguntó. Siguió caminando y llegó a un espejo. De nuevo se vio como en la infancia, solo que esta vez estaba lleno de miedo. Además sabía lo que venía a continuación.
Una sombra detrás de él estaba. Gabriel simplemente quedó paralizado. La sombra apretó su hombro derecho. Al girarse tembloroso, vio un ser muy delgado que no pudo distinguir. El ser prendió un fósforo y luego una vela. Era un anciano muy delgado. La pobre luz lo hacía ver fantasmal. Eduardo apenas si pudo pronunciar palabra para preguntar quién era el sujeto. Con voz débil el señor dijo que era el dueño del lugar y preguntó quién era él. Al decir que era Gabriel, un amigo de infancia de Eduardo, el sujeto retrocedió y casi en shock se sentó en el suelo. No puede ser, decía el anciano una y otra vez. Algún día iba a pasar esto, a terminar mi infierno, expresó el sujeto. El señor era el padre de Eduardo y confesó a Gabriel algo aterrador. En la infancia de ellos, aún viviendo en el mismo barrio, una mañana la madre de Eduardo dejó una carta al señor, a su esposo, diciéndole que lo abandonaba y que pronto vendría por su hijo. El señor cayó en una profunda depresión, acompañada de alcoholismo. Una noche, en un alto estado de embriaguez, discutió con Eduardo y accidentalmente lo empujó cerca de las gradas, y al rodar por ellas, Eduardo perdió la vida. El padre, sin decir nada a nadie, abandonó el lugar con el cadáver de su hijo y se fue a esa cabaña, donde en el piso, justo debajo del espejo, aún frente al cual dialogaban Gabriel y este hombre, estaban enterrados los restos que quedaban de Eduardo. Llevó casi 30 años solo, prácticamente sin salir de esta cabaña, esperando no sé qué. Ahora has llegado tú y sé lo que hay que hacer. Simplemente llama a la policía para terminar con esto, expresó el anciano. Con prisa, Gabriel fue al automóvil, pues allí había dejado su teléfono. Llamó a la policía y al regresar, el señor no estaba. Imposible. Lo buscó por todo el lugar. No había nadie. Al llegar las autoridades y Gabriel al contar lo sucedido, no dieron mucho crédito al relato de Gabriel. Sin embargo, al señalar el espejo, vieron la madera del piso. Ahí era diferente. Así que decidieron ver si podían abrir el piso. Al hacerlo encontraron una fosa con restos humanos y una nota envejecida por el polvo y el tiempo. Las investigaciones lograron evidenciar que los restos eran de dos personas, un niño y un adulto, Eduardo y su padre. La nota, para sorpresa de Gabriel, decía de forma exacta lo que él había escuchado de ese señor con el que había dialogado. 2 meses pasaron en la vida de Gabriel y los sueños se habían ido. Sin embargo, no le importaba, pues su corazón estaba lleno de dolor por lo que había sucedido con su amigo de infancia. Para colmo de males, la cuenta en la red social había desaparecido. Una noche en la que Eduardo dormía, sucedió. Estaba en una hermosa playa. Caminando vio sus pies en la arena y supo que era niño. El viento, el olor a playa, a mar, eran tan intensos que cobró conciencia. Se sentó de forma tal que sus pies fueran tocados por el agua marina. Sonreía disfrutando el momento. Fue cuando sintió que tocaron su hombro derecho. Al mirar, era Eduardo, con una bella sonrisa infantil. Le dijo, gracias, ahora ya estoy bien. Desapareció con el sonido del mar. Gabriel se despertó y aún parecía oír el sonido del mar e incluso de gaviotas. Supo que había ayudado a Eduardo y que por fin descansaba. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.